Todavía se está conectando Hugo, vamos a dar unos minutitos y ahorita comenzamos, ¿sale? Para que este, empecemos parejos, no debe tardar, ya se conectó. Buenas tardes a todos, ojalá ya hayan desayunado rico y bueno, pues lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno, en la parte de investigación de mercados, es establecer el tema número 5. Voy a empezar la presentación. Por ahí tengo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y entonces vamos a ver. A ver, ahí está. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el análisis de los datos en su tema, es el tema número 5 en la parte número 1. ¿Sale? Entonces, de alguna otra manera, bueno, pues lo que intentamos hacer es explicar ya un poquito más el recorrido de lo que es la investigación de mercados y cómo es que esta, de alguna otra manera, eh, desarrolla todo lo que es los procesos de consolidar los datos que tenemos y que estos datos, bueno, nos ayuden a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir explicando y decimos que la preparación de los datos, porque es el nombre del tema, eh, también se conoce como el preprocesamiento y es el acto de limpiar y consolidar los datos sin procesar antes de utilizarlos para realizar un análisis de negocios. Siempre que nosotros recibimos datos, tenemos que de alguna otra manera pulirlos y el pulirlos o el preprocesarlos implica determinar qué datos nos sirven, qué datos no nos sirven y qué datos podemos guardar para posibles investigaciones, ¿no? O para posibles tomas de decisiones. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos la posibilidad de hacer un análisis más a fondo de los datos y que estos datos nos arrojen diferentes elementos que a lo mejor nosotros estamos buscando, que nosotros podemos establecer como válidos o no válidos y que de alguna otra manera, bueno, nos ayuden a poder tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, la preparación de los datos implica la realización del proceso de validar, limpiar, aumentar correctamente los datos sin procesar. Esto es, nosotros apenas los estamos puliendo, les estamos dando una lavadita para ver cómo quedan y es fundamental para obtener de alguna otra manera resultados, ¿no? Resultados que nos ayuden a poder establecer este, bien las variables que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, tenemos la capacidad de poder establecer dichos elementos. Por lo tanto, la validez y el poder de cualquier análisis de negocios depende de la eficacia de la preparación de datos realizadas en las etapas iniciales, ¿no? Desde qué vamos a estudiar, qué pregunta queremos resolver, desde el análisis de campo que hicimos o el análisis de datos que hicimos, desde la población de muestra, ¿no? Desde las diferentes variables que nosotros tenemos, es necesario que nosotros establezcamos estos procesos, ¿no? Y si nosotros hacemos bien toda esta preparación, seguramente los datos que vamos a recibir son de alta calidad, son de alto valor y los vamos a poder utilizar no solamente en la investigación de mercado que estamos desarrollando, sino en posteriores investigaciones de mercado. Entonces, en ese sentido, por eso es que es importante el desarrollo del mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la preparación de los datos? Bueno, pues nos permite la decisión que nos permite que los líderes decidan de manera correcta y de manera fiable lo que van a decidir, porque lo que les estamos entregando
es ahora sí que la verdad de la verdad, ¿no? Y bueno, pues hay datos que lo respaldan y hay datos que avalan que lo que están viendo es verdad, ¿no? Y por el otro lado, una preparación de datos cuidadosa y exhaustiva garantiza que los análisis se sientan seguros. Sí, por supuesto, ¿no? En los que yo me siento seguro de lo que estoy diciendo, de los datos que le estoy planteando, y una vez que le establezco los datos que le estoy planteando, es posible que yo le diga, esto es lo correcto, esto es lo real, ¿no? Y a partir de un análisis de datos más significativos, se obtienen mejores resultados y, por supuesto, mejores variables que nosotros podemos determinar, ¿no? Y de alguna otra manera, pues esto nos ayuda mucho a poder, eh, para poder establecer una perspectiva mucho más valiosa de lo que nosotros estamos visualizando, ¿no? Siempre tener una perspectiva más amplia nos ayuda a poder decidir mejor. De hecho, si nosotros revisamos la toma de decisiones, mientras más reducida nuestra perspectiva de datos, más errónea será la interpretación de los mismos y por ende más error en la capacidad de resolver el problema. Por lo contrario, mientras más alternativas tengamos y mientras más significativos, mientras más perspectivas tenemos, más posibilidades tenemos de tomar buenas decisiones. Esto siempre va de la mano del dato, ¿no? Y de cómo analizar. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros revisemos claramente cómo preparar los datos y cómo pulir esos datos, porque de alguna otra manera nos van a ayudar a poder mejorar. Por otro lado, para impulsar el nivel más profundo de análisis de las perspectivas de los datos, los equipos y las organizaciones exitosas deben implementar una estrategia de preparación de datos que priorice los siguientes elementos, ¿no? O sea, siempre tenemos que priorizar elementos para poder pulirlos y poder tener una buena información. En el primer lugar, nosotros para una buena preparación de datos tenemos que tener accesibilidad. Si yo quiero determinar el número de mujeres de 30 años a 35 en la Ciudad de México, ¿tengo la capacidad de hacerlo? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, hay la accesibilidad de los datos para lograr esos datos. Pero si quiero descubrir cuántas comidas realizan los hombres de más de 30 años en un día, pues eso no lo puedo saber en la zona de, a lo mejor de la Cuauhtémoc, ¿no? Eso no lo puedo saber, ese dato es inaccesible porque no sé si hagan dos comidas o si hagan tres comidas o si hacen solamente una comida, ¿no? Entonces, esos datos, hay datos que son accesibles y hay datos que son inaccesibles en su conformación y por ende ahí tendría que ver que también preparamos la investigación de mercados para resolver ciertas preguntas. Y en ese sentido, cualquier persona, independientemente de sus habilidades, debe ser capaz de acceder a los datos de manera segura desde una única fuente confiable, ¿no? Y nosotros podemos recurrir no solamente a una fuente, sino podemos recurrir a varias fuentes para determinar si su confiabilidad es correcta, ¿no? Este, porque así debe de ser, ¿no? A lo mejor alguien que está estudiando en el extranjero o que tiene una empresa en el extranjero quiere invertir en México y quiere saber cuántos estados en México existen, ¿no? O cuál es el tamaño del país, ¿no? Y entonces hay datos confiables que lo aseguran y están disponibles prácticamente para todo el público. Entonces, por eso es importante que haya datos accesibles para preparar los datos. En el segundo lugar viene lo que es la transparencia, ¿no? Donde cualquier persona puede ser capaz de ver, auditar, perfeccionar cualquier paso del proceso de preparación de datos y llevarlo a cabo de manera íntegra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a las votaciones del Estado de México, en cada casilla hay un número de votantes. De ese número de votantes hay un número que votó por ciertos partidos y al final cada persona que votó tiene como transparencia marcado su dedo, marcada la credencial y marcado les dan como un cuadernillo donde vienen todas las credenciales. Entonces, si yo quiero ver que el profesor Alejandro votó en las elecciones, este, hay un método de transparencia que lo puede hacer.
¿no? O sea, es transparente la información. Y si nosotros podemos lograr ese tipo de información para hacer una investigación de mercados, pues nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza a la hora de consultarla, ¿no? Porque toda la información para una investigación de mercados debe ser disponible y debe ser transparente a la hora de su ejecución, ¿vale? Entonces, eso es bien importante. Como tercer elemento, cuarto elemento, tendríamos la capacidad de repetición, que nos habla de que la preparación de los datos es conocida por ser lenta y repetitiva y por eso que las estrategias de preparación de datos exitosas invierten en solucionarlo. Diseñar para ofrecer mejores capacidades de repetición. Hoy podemos establecer que la información es muy fácilmente lograble y es muy fácilmente repetible, ¿no? Hoy tenemos muchas herramientas, sobre todo en las redes sociales, que nos aseguran que lo que estamos informando o lo que estamos viendo es correcto, ¿no? Una persona en el Estado de México que se ríe de un video de TikTok y una persona que se ríe en la ciudad de Querétaro del mismo video, la misma duración, habla de una capacidad de repetición, de que el video realmente es gracioso. Y entonces esto lo captura la plataforma, lo manda a una base de datos que, bueno, captura todos los datos, pero de ahí puede establecer qué datos le sirven y qué datos no le sirven, o qué datos son necesarios para una investigación y qué datos no le son, ¿no? Lo mismo pasa con Facebook, lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con Twitter, ¿no? Aunque Twitter es una zona más un poquito diferente para hacer investigación de mercado, ¿no? No es, creo que la mejor. Es una plataforma buena, pero para otro tipo de actividades, ¿no? Y por ahí tenemos otras plataformas que nos ayudan muchísimo en ese sentido. Entonces, por ahí es lo que decimos que la capacidad de repetición. O sea, si dos personas coinciden en que el perfume Hugo Boss es bueno y le dan un like tanto en la parte de Oaxaca como en la parte de Sonora, pues estamos hablando que la marca está bien representada, está bien estructurada para que dos personas de tan diferentes zonas digan, esto me gusta. ¿Sale? Por lo tanto, la preparación de los datos tiene que ver con un proceso. Y este proceso tiene las siguientes, eh, tiene el siguiente recorrido, ¿no? En primer lugar, la preparación del plan preliminar de análisis de datos. O sea, fíjense, tenemos que hacer un plan para sacar lo bueno de lo malo de todos los datos que ya hemos tenido. En el número 2 verificamos los cuestionarios y esto se verifica al azar, ¿no? O se verificaba al azar, ¿no? Ustedes tienen sus paquetes de 100 cuestionarios, sacan uno de arriba, sacan uno del medio y sacan uno de abajo, ¿no? O dos o tres, ¿no? Y eso les asegura el porcentaje de error, de éxito de la investigación de mercado, ¿no? Si arriba, en medio está mal y abajo está bien, entonces vuelves a revisar. Y si vuelve a salir mal, entonces desechas la muestra porque no te va a servir. Es una muestra que está contaminada. Entonces, esa es una de las buenas, o era una de las buenas formas de preparación de la verificación de los cuestionarios. Hoy, repito, ya es muy difícil que lo hagamos, ¿no? Ya todo es muy electrónico y todo es vía redes sociales. Y el celular, bueno, pues no puedes engañar al celular de que no fuiste tú, ¿no? El que dijo que le gustaba o no le gustaba cierta cosa. Entonces, por ahí, bueno, pues es muy fácilmente verificable. Una vez que verificamos los cuestionarios, una vez que hacemos la preparación del plan, podemos editar los datos y cuando los editamos, estamos haciendo la depuración, la transcripción y la codificación, ¿no? Y aquí, obviamente, tenemos que establecer previamente qué datos vamos a depurar, qué datos vamos a transcribir y qué datos vamos a codificar. Y a partir de esa situación empezamos a ver ciertas tendencias de los datos que a lo mejor no son muy visibles por el volumen de los mismos, pero que ya nos empiezan a mostrar ciertas tendencias a partir de la investigación de mercados, ¿no? En el punto número 7 vamos a ajustar los datos en forma estadística. Esto ya es darle un sentido numérico, un sentido gráfico, y una vez que lo tenemos, vamos hacia adelante, ¿no? Y en el número 8 podemos seleccionar la estrategia para el análisis de datos que nosotros vamos a determinar.
¿Es mucho trabajo? Sí, muchachos, muchísimo trabajo. Y tiene que ser un trabajo meticuloso, porque si no lo es, normalmente vamos a fracasar en el análisis del mismo. Por lo tanto, debemos irnos con cuidado en esta preparación de los datos y ser muy meticulosos en la forma en que cómo depuramos la información. Ya una vez que tenemos la preparación del dato y estamos haciéndolo ya correctamente, con todo el cuidado que hemos podido lograr, la preparación de los datos comienza con una verificación preliminar para comprobar que los cuestionarios estén completos y que las entrevistas sean de calidad. Aquí se puede eliminar algunas entrevistas por las siguientes causas, que es lo que les decía. Una es que los cuestionarios estén incompletos, ¿no? Y si están incompletos, la validez no es 100% confiable. Luego, la pauta de la respuesta indica que el entrevistador no entendió la pregunta, ¿no? Y que le preguntas, ¿le gusta el helado de fresa? Y él te contesta, mandarina, ¿no? O sea, y aunque tú lo pusiste porque era tu labor, pues la persona no entendió la pregunta y entonces eso es sujeto de análisis, porque posiblemente otras personas no entendieron también la respuesta. Las respuestas muestran poca variación. Por ejemplo, el encuestador marca el número 4 en todos los reactivos en una escala de 1 a 7, ¿no? Tenemos 100 entrevistas y en toda la escala, en todas marca 4. Y dices, a ver, momento, ¿no? Y aquí debemos tener mucho cuidado porque seguramente el encuestador, por situaciones de prisa, por situaciones de tiempo, por situaciones de las personas que entrevistó, no pudo lograr toda la meta que se le había trazado. Y por lo tanto, lo que hizo fue, pues, inventar los cuestionarios. Otro de los elementos que sucede en los cuestionarios o en su evaluación es que se perdieron páginas del cuestionario. Como es tanta información, bueno, a veces se suelen perder, ¿no? Repito, esto ya casi no pasa, pero antes en la antigüedad sí pasaba. Los cuestionarios se reciben fuera de plazo, sí, porque la gente a veces no puede completar sus plazos y decide hacerlo fuera del mismo, y por lo tanto, pues ya no los puedes evaluar y el cuestionario fue contestado por alguien no calificado para participar en la muestra. La muestra eran mujeres de 30 a 50 años y tú le hiciste la encuesta a un adolescente de 22 años. Entonces no te sirve, ¿no? Por más que quieras decir, esto sí sirve, no te sirve, porque está fuera de rango. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Y repito, apenas estamos en la primera parte de la preparación de los datos y nos centramos mucho en la parte de los cuestionarios. No, profe, ninguna. No, ninguna. Bueno, pues mándenme su asistencia. No, profe. Mándenme su asistencia y nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, profesor. profe. Hasta Igualmente, luego. buen día a todos. Bye. Gracias, igualmente.